Bueno, vamos a reflexionar ahora sobre la utilidad del enfoque estadístico. ¿Qué distingue el enfoque estadístico y para qué nos sirve? Y vamos a tratar de dar un ejemplo para ver la importancia del enfoque estadístico y algunos de estos conceptos, pero también vamos eh, a sentar las bases como para después, cuando veamos el modelo lineal múltiple y veamos la mecánica y la matemática que está atrás, tratar de entender exactamente por qué el modelo lineal múltiple, y también de nuevo como aproximación a otros métodos, por qué logran captar estas, estas cosas útiles del enfoque estadístico. Entonces, la idea de estos videos es hacer un poco de reflexión sobre por qué tenemos que modelar y pensar estadísticamente, o por lo menos por qué en muchos casos nos conviene hacerlo y qué ganamos o qué podríamos perder si no razonamos de esta manera. Primero, bueno, obviamente, y algunas de estas cosas ya las vimos y las conocemos, la primera motivación es obviamente cuantificar la incertidumbre de estimaciones que uno hace basado en información que claramente es parcial. Uno, si pensara que en el fondo tiene toda la población o toda la información que uno puede llegar a tener, uno podría pensar que bueno, el enfoque estadístico no es tan importante porque básicamente alcanza con una descripción de los datos, pero eso en general rara vez ocurre, por lo cual siempre es importante tener una cuantificación sobre la precisión e incertidumbre de las estimaciones. Otra parte que creo que a esta altura uno debería más o menos imaginarse tiene que ver con que a veces uno tiene que los fenómenos son muy complejos, particularmente cuando uno maneja muchas variables, y uno no puede darse el lujo de poder estimar todas las relaciones entre todas las variables, o qué le pasa al fenómeno en todos los rangos de variabilidad de la información, porque es imposible, y uno muchas veces utiliza relaciones matemáticas que tratan de llenar esos huecos de alguna manera de información, y haciendo un supuesto de continuidad, por ejemplo, pensar que esas cosas siguen valiendo. Ejemplos triviales, supónganse que medimos edades de personas con números enteros, 25 años, 32 años, 81 años, y no lo medimos con fracción, seguramente vamos a poner un modelo en algún lado que plantee que el efecto de la variable edad es continuo, y es razonable pensarlo así. Pero la verdad es que no lo sabemos. Si solamente medimos la edad en valores enteros, 31, 32, 33, quizá en 31.41 podría pasar cualquier cosa. Pero bueno, ¿cómo evitamos eso, que pase cualquier cosa? ¿Qué supuesto fuerte hacemos? Bueno, ponemos una relación matemática, quizá de linealidad, cuadrática o simplemente suave. Y para eso nos sirve la estadística, para explicitar esas relaciones que estamos poniendo. Es decir, por ejemplo, creemos que el salario crece con la edad en forma cuadrática o cúbica, y eso plantea una continuidad que en el fondo a veces no tenemos la información como para testearlo, pero creemos que es cierto, y para eso nos sirve la estadística, para explicitar esa relación matemática. Pero yo me quiero centrar en esto que no es para nada obvio, que tiene que ver con el hecho, no es obvio en el sentido de que cuando uno lo menciona, dicen, sí, sí, por supuesto, es lo que uno hace, pero después en mi práctica profesional he notado que a veces no somos muy conscientes de la importancia de esto, y cada tanto cometemos el error de no tener en cuenta este fenómeno, que es el tema de modelar correctamente un fenómeno que queremos explicar para poder separar lo que es concomitante de lo que es esencial. Y a propósito, los términos estos son un poco vagos y generales, lo de concomitante y esencial. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente esto lo que quiere decir es, si yo lo que quiero es modelar el comportamiento de una variable en función de otras y entender a qué se debe que una variable y, por ejemplo, varíe cuando cambie x1 y x2, tengo que establecer un modelo razonable para explicar a ese fenómeno. Y con razonable quiero decir que involucre todas las variables relevantes, esenciales del fenómeno, que pueden estar relacionadas en términos de causalidad. En realidad me encantaría no usar la palabra causalidad porque es muy fuerte, y la verdad que la mayor parte de los modelos estadísticos que vamos a ver en el curso no sirven para establecer causalidad. Por eso es que hablo de esencial contra concomitante, pero lo voy a usar igual, no me importa. Si yo quiero entender realmente a qué se deben los cambios en Y, tengo que asegurarme de tener todas las X, todos los atributos que realmente sean esenciales, que podrían estar relacionados causalmente con la variable Y. Porque si me estuviera omitiendo alguno de ellos,
podría caer en observar y modelar relaciones que en el fondo son concomitantes y que no son esenciales. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplito a qué me refiero. Este ejemplo está tomado de un libro que se llama Freakonomics, un libro muy, muy divertido, muy bueno, que tiene ya unos años. Y en ese libro plantean un dilema que me pareció simpático. Y creo que todos los que alguna vez hayamos comprado o vendido alguna propiedad nos hemos planteado esta hipótesis. Y la hipótesis que el libro se plantea son si los martilleros, si la gente que vende propiedades, los agentes inmobiliarios, los vamos a llamar, cuando venden sus casas, las venden más caras que cuando le venden una casa similar a un cliente. Los datos, los ejemplos, el ejemplo numérico está modificado del libro para hacer más jugoso el efecto numérico, pero en esencia me estoy copiando básicamente la idea del libro, que es tratar de responder esta pregunta con un conjunto de datos. ¿Será cierto? ¿Será que de alguna manera los agentes inmobiliarios no son justos en su accionar profesional y venden sus casas más caras que las que venden las de los demás? Bueno, entonces imaginemos por un segundo que tomamos una muestra relativamente grande, vamos a tener una muestra de total de 1000 ventas de propiedades. Y tomamos dos variables y vamos a relevar dos variables. La variable fundamental, por supuesto, que es el precio al cual se vende la propiedad, en miles de dólares, ¿no? Por ejemplo, la primera se vende a $639.000, la segunda $218.000. Y la otra variable relevante para tratar de responder esta pregunta es si el agente inmobiliario la está vendiendo como vendedor, o sea, la casa no es de él, o la está vendiendo como dueño. Por ejemplo, esta casa de $498.000 es una casa de la cual él es dueño y está vendiendo su propia casa. En tanto que esta de 300, casi $8.000, se la está vendiendo como profesional a otra persona, como vendedor. Entonces, la pregunta básica es, ¿será que las casas que venden los agentes inmobiliarios como dueño, ¿no? Acá tenemos una D, el label es una D, se venden a un precio más caro que las que venden como vendedor? Entonces lo primero que podemos hacer es hacer un análisis gráfico donde vemos el precio de la transacción en función de estas dos categorías, cuando las venden como dueño, cuando son de ellos, o cuando las venden como vendedor, cuando son de los demás. Y claramente podemos ver tanto los box plots o los gráficos de violín, como claramente pareciera ser la respuesta a esta pregunta, que sí, efectivamente, ellos venden sus casas más caras que las que venden las casas de los demás. Y esto lo podemos corroborar con una inferencia estadística en la cual corremos un modelito en el R donde tratamos de explicar el precio en función de una constante, el valor medio de las propiedades, más el efecto de ser vendedor. Y vemos que el efecto de jugar como vendedor disminuye en promedio $284.000 el valor de la propiedad. Así que, y es claramente significativo. Entonces sacamos la conclusión que realmente venden las casas de los demás más baratas. Vamos a ver si este razonamiento es correcto. Bueno, para ver si el razonamiento que estamos haciendo es correcto, y creo que quizá alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta que acá hay algo escondido, uno podría pensar que no tenemos toda la información relevante para entender el fenómeno, para explicar el precio de la propiedad. Quizá, y esto es una hipótesis razonable, el hecho de que los vendedores vendan sus propias casas más caras obedezca a la situación que estas casas son de alguna manera intrínsecamente mejores o más caras. Entonces, quizá tengamos que agregar al modelo, por más que el único interés que tenemos nosotros es tratar de entender si hay un efecto trabajar como dueño o como vendedor. Pero incluso para estimar bien este efecto, quizá tengamos que agregar otra variable relevante al modelo. Y una variable relevante en este caso parece ser los metros cuadrados que una propiedad tiene, entendiendo que en general casas más grandes son más caras. Entonces vamos a ajustar ahora un modelo que tenga el precio en función de si es dueño o no y si la cantidad de metros cuadrados que la propiedad tiene. O sea, básicamente estamos ajustando un modelo que trata de predecir el valor esperado del precio, condicional a si es dueño o vendedor y condicional a los metros cuadrados. Y un modelito lineal muy sencillo en el cual planteamos que el valor esperado del precio es un precio promedio de las propiedades,
más un efecto de ser dueño vendedor, más un efecto del metro cuadrado. Eso está puesto muy livianamente porque en realidad la variable dueño-vendedor es una variable categórica, así, pero está puesto en forma más bien conceptual de alguna manera. Acá tendríamos que poner en realidad más un alfa de la indicadora de ser vendedor. Pero bueno, creo que la idea se entiende. Y fíjense que acá corrimos un ajuste con R de este modelo lineal. Y tenemos las estimaciones de el mu, el alfa y el beta. Y fíjense que ahora el estimador del efecto del ser dueño vendedor se vuelve no significativo. Y lo que es violentamente significativo es el coeficiente que acompaña a los metros cuadrados. Fíjense que es muy significativo. Y lo que básicamente el modelo me está diciendo es, mira, por cada metro cuadrado que una vivienda tiene, tenés que sumarle básicamente $1.900. Y es una relación claramente positiva. Más grande la vivienda, más caro es el precio que se vende. Y pareciera que el hecho de ser dueño vendedor no le agrega nada o ni le quita nada al efecto que ya estima el metro cuadrado. Y eso lo podemos ver claramente en este gráfico donde está toda la información, donde vemos el precio, los metros cuadrados. Y a propósito, cada transacción está pintada en color distinto. Si fue realizada como dueño, que está en rojo, o como vendedor, que está en este colorcito verdecito. Y ahora podemos entender todo el fenómeno. Ahora sí entendemos qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que el verdadero efecto, el esencial, es que casas más grandes son más caras. Y otro efecto que ocurre es que en general los agentes inmobiliarios, por lo menos en esta muestra, tienden a tener casas más grandes que sus clientes. Y por ende, los agentes inmobiliarios, cuando venden sus casas, que en general son más grandes, las venden más caras porque son más caras. En tanto que cuando venden la de los clientes, que son más chicas, la venden a un valor más bajo, porque obviamente son más chicas y por ende son más baratas. Entonces, no parece ser un efecto maligno del accionar del agente inmobiliario, sino que parece ser una situación intrínseca del valor de la vivienda. O sea, el haber incorporado en el modelo las variables relevantes, en este caso metros cuadrados, nos permite depurar realmente la relación, el efecto de la variable que queríamos nosotros entender, que era si ser dueño o no ser dueño jugaba un rol. O sea, por más que nos haya interesado la relación entre el precio y una sola variable, esta relación entre precio y la variable esta no puede ser captada eficientemente, correctamente, en un modelo que solamente involucra esa variable. Tuvimos que introducir una segunda variable, por más que en realidad esta segunda variable no estábamos nosotros interesados en estimar su efecto. Y a eso, en ese sentido, es que es tremendamente importante el enfoque estadístico. El enfoque estadístico nos ayuda a pensar cuál es el modelo que yo tengo que plantear. O sea, Y en función de qué X tengo que poner. Incluso si a mí me interesa una única relación con una única variable. Yo tengo que entender que si quiero explicar el precio de las propiedades, no solamente tengo que poner la categoría de cómo la vende el agente inmobiliario, sino que tengo que poner todas las variables que están relacionadas con el valor intrínseco de cada una de estas unidades de medición. Y ese modelo tiene que estar establecido en forma correcta para que este efecto pueda ser medido de manera efectiva. Y eso es una parte esencial del modelo estadístico. Pero vamos a hacer ahora algunas reflexiones sobre esto que estamos diciendo. La primera reflexión que vamos a hacer es sobre la relación que existe entre estas variables. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Que el precio no está relacionado con el hecho de ser dueño o vendedor. Eso sabemos que no es cierto. De hecho, si a mí me dijeran, Andrés, te voy a depositar en tu cuenta, voy a sacar una transacción al azar de las transacciones que en general en este marco se observan y te voy a depositar en la cuenta el resultado de esa transacción. Tenés que elegirme si es una transacción, voy a sacar una al azar. Tenés que elegir si querés que saque una al azar de la muestra de casas vendidas como vendedor o casas vendidas como dueño.
no dudo, automáticamente te digo, dale, perfecto, sacame un caso al azar de las transacciones que se venden como dueño, no como vendedor. O sea, claramente que hay una dependencia, hay una relación entre ser dueño o no y el precio. Y también sabemos que hay una relación que entre el precio y los metros cuadrados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué automáticamente este medidor, que es el coeficiente de dependencia, se vuelve cero? Esto un poco ya lo vimos cuando repasamos algunos conceptos importantes de probabilidad. Y es el concepto de independencia condicional. Nada. Por supuesto que hay dependencia entre el precio y el ser dueño o vendedor. Pero si yo condiciono a los metros cuadrados, estas dos variables, precio y ser dueño o vendedor, se vuelven independientes. Lo que son independientes es la relación entre el precio y ser dueño y vendedor. Si yo condiciono a los metros cuadrados que la casa tiene. Si yo dejo fijo, si hago el experimento mental de poder dejar fijo los metros cuadrados de una propiedad, el hecho de que lo venda como dueño o vendedor la agente inmobiliaria no hace ninguna diferencia. Entonces, es la desde el punto de vista formal, más teórico. Lo que estamos midiendo acá, con estos coeficientes, en este modelo, es un concepto de dependencia e independencia condicional. De nuevo, permítanme la licencia de hablar de dependencia e independencia cuando en realidad lo que estamos mirando estimando es una simple relación matemática lineal, pero es lo que estamos tratando de captar. Este modelo capta, o por lo menos valga la redundancia, este modelo modela, y a propósito lo repito y lo enfatizo, el efecto parcial que el ser dueño y vendedor tiene por sobre el efecto que los metros cuadrados tienen en el precio de venta. O sea, este modelo explícitamente me está diciendo que lo que este alfa va a captar es, si una vez que yo capto la relación que tiene el precio con los metros cuadrados, el ser dueño vendedor le suma, o le resta por supuesto, al efecto que ya esta otra variable captó. Y en ese sentido este modelo lineal múltiple es que está captando una relación de dependencia o independencia condicional. Porque lo que está midiendo en el fondo es el efecto parcial que tienen en el precio la etiqueta dueño o vendedor. Efecto parcial que se suma por sobre los otros efectos parciales de las variables que están involucradas en el modelo. Y en ese sentido el enfoque estadístico es muy importante porque no solo permite plantear el modelo, sino que permiten explicitar si existe o no existe un efecto en términos de qué relaciones, en qué situaciones ese efecto existe o no existe. O sea, lo que nosotros vamos a medir sobre los efectos parciales va a estar profundamente determinado por cómo es exactamente el modelo que planteemos. La dependencia o independencia que haya entre el precio y el hecho de ser dueño o vendedor va a depender de qué variables pongamos y cómo entran en estas variables. Y lo que el modelo estadístico permite, y de los pocos enfoques que permite hacerlo razonablemente bien, es explicitar formalmente cuál es ese modelo y entender efectivamente cómo ese modelo está operando y qué efectos estoy captando o no estoy captando. En este sentido, es que el modelo me está diciendo, sí, mirá, el efecto parcial que tiene los metros cuadrados es de $2.000 básicamente, cada metro cuadrado que aumenta, que sube el precio. Pero por sobre este efecto, el ser dueño vendedor no te cambia absolutamente nada, porque no hay evidencia estadística para decirte que realmente te modifique el precio de la vivienda ser dueño vendedor. Y una forma de ver eso, desde el punto de vista estadístico, es hacer lo siguiente. Porque después nos tenemos que plantear sobre cuál es la mecánica, por ejemplo, del modelo lineal, que me permite realmente captar estos efectos parciales. Entonces, para empezar a pensar un poquitito en esa mecánica, que la vamos a entender completamente cuando veamos modelo lineal múltiple, pensemos en lo siguiente. Cuando yo corro, como decimos al principio, y calibro, ajusto un modelo donde solamente el precio está en función de la etiqueta dueño-vendedor,
Si yo viera los residuos que deja este modelo, o sea, el precio real menos el predicho por el modelo, y viese la relación que tiene con los metros cuadrados, observaría automáticamente que queda una estructura muy fuerte en esos residuos. O sea, claramente, incluso si en este modelo me parece significativa esta variable, vería, si tuviera otra variable a disposición como metros cuadrados, vería que hay una estructura muy fuerte que no estoy captando. Al revés, cuando hago un modelo, también univariado, donde el precio lo explico en función de los metros cuadrados, y yo observo qué pasa con los residuos, por más que lo mire en la otra variable que no utilicé, que es la variable si es dueño o vendedor, vería que no hay ninguna estructura. Los residuos se comportan de la misma manera. Si la persona operó como dueño o si la persona operó como vendedor. O sea, a lo que explica el modelo en función del precio, en función del metro cuadrado, ahora sumarle la explicación dueño-vendedor no aporta nada. En tanto que cuando tengo un modelo que explico el precio en función de dueño-vendedor, sumarle los metros cuadrados parece ser que explica bastante. Sin embargo, este razonamiento de los residuos no nos deja demasiado claro qué es lo que efectivamente el modelo, el método de estimación está haciendo para poder estimar este alfa y este beta. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la mecánica matemática del modelo de regresión lineal múltiple. Y ahora una segunda y última reflexión sobre este tema, y con esto terminamos el tema, tiene que ver con la oposición explicación-predicción. Y pensemos un segundo en lo siguiente. Este modelo, que claramente no parece ser demasiado efectivo y es incompleto y de alguna manera ensesgado, es completamente inútil. El modelo que solamente explica al precio en función de la etiqueta ser dueño o vendedor. ¿Es un modelo que debiera descartar? O sea, si yo no tuviera la variable metros cuadrados, ¿este modelo no sirve para nada? ¿No tiene ninguna utilidad para mí? No, por supuesto que sí. Piensen esto. Imagínense que esta es la única variable que yo tengo y que yo tengo que de alguna manera predecir el precio de una venta de una propiedad. Incluso si yo supiera todo lo que dijimos recién, pero si no puedo medir la variable metros cuadrados, este modelo va a ser el mejor modelo predictivo que yo tenga. Y como modelo predictivo es un modelo tremendamente razonable. Y este modelo me está prediciendo, me da básicamente una predicción, que es que, mira, si el valor promedio de una vivienda, cuando funciona como el que lo vende es un dueño, es $710.000. Pero si sabes que la vende como vendedor, restale $284.000. Es un modelo predictivo muy sencillo, con dos valores, pero es que es mucho mejor que un modelo que prediga simplemente con una constante. O sea que desde el punto de vista predictivo, este modelo sirve. Lo que este modelo nos sirve es para explicar, para inferir cuál es la relación subyacente que hay entre ser dueño y vendedor y el precio de la propiedad. Y acá de nuevo vemos dos objetivos completamente distintos. En un modelo predictivo, este modelo aporta información, pero como un modelo explicativo, este modelo no solo que no aporta, sino que confunde. Entonces, fíjense la importancia de entender primero qué es lo que queremos hacer con los datos y con el modelado. ¿Queremos hacer predicción o queremos hacer explicación? Si queremos hacer predicción, simplemente lo que tenemos que buscar es, de todos los modelos posibles, digo simplemente, por supuesto que claramente no es simple, pero me refiero, es de alguna manera el approach mucho más sencillo. Tengo que hacer de alguna manera, con una métrica razonable y bien medida, verificar que el modelo que estoy estableciendo me dé las mejores predicciones out of sample de lo que yo quiero predecir. Punto. ¿Cómo lo haga? No importa. ¿Esté captando las verdaderas relaciones esenciales entre las variables y el precio? No me importa. Ahora, si lo que yo quiero hacer es entender esencialmente de qué depende un fenómeno, cómo el hecho de haber tenido una variable sumarle otra me suma o me resta, eso es hacer inferencia, eso es hacer explicación. Y ahí exactamente cómo modele, qué relaciones ponga en el modelado y cómo estime se vuelve tremendamente relevante. Y en eso es muy importante, incluso para entender esa diferencia, es muy importante el enfoque estadístico. Tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Y
algo que adelanto, en general, no es una buena idea. Si yo quiero entender, inferir, explicar, agarrar un modelo que por ahí predice y tratar de sacar de ahí explicaciones. Porque puedo estar comiendo sesgos o relaciones concomitantes y estar sacando conclusiones sobre efectos de variables que son incorrectas por no haber correctamente modelado el fenómeno. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque a veces, el mejor modelo para inferir, para explicar, no necesariamente es el mejor modelo para predecir. ¿Por qué lo digo? Porque porque a veces, depende de la cantidad de información que tenga y cómo sean las relaciones entre las variables, a veces es mejor para explicar los efectos de dependencia o independencia condicional, establecer modelos sencillos, aditivos, que nos hablan más claramente las estimaciones sobre las relaciones parciales de las variables. Y quizás un modelo que no tenga la capacidad predictiva de tener un modelo tipo caja negra, que es mucho más complejo, pero que al no poder explicitarlo, quizá estos efectos parciales no los capta suficientemente bien. Entonces, de nuevo, esta oposición, predicción, explicación, tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que saber a qué apuntamos con un modelo y a qué herramientas tenemos que apelar cuando queremos explicar y a qué herramientas queremos apelar cuando queremos predecir.